Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carla Nicole Basurto, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Pues bueno, hoy hago este video para poder explicar dos temas de la asignatura de Equidad de Género, la cual vamos a hablar sobre la unidad 1 y la unidad 2 de dicha asignatura. Podemos empezar con la unidad 1, desglosando un poco lo que es el tema de los conceptos básicos y las teorías de género. En esta unidad se plantea o se trata de desmenuzar todo lo que tiene que ver con el género, la desigualdad de género. En fin, como primer tema tenemos que es la perspectiva de género. Esta habla específicamente o nos referimos a la perspectiva o el enfoque de género. Estamos aludiendo a la crítica a una cultura hegemónica, pero en sí lo que establece son las relaciones sobre los géneros entre hombres y mujeres y explicándolo de una manera desigual. Dentro del género, igualdad, que es el siguiente tema a tratar, habla o nos explica todo lo que tiene que ver con la diferencia de géneros. Es decir, la igualdad que existe tanto en el hombre como en la mujer, con sus diferentes acciones o las diferentes cosas a tratar en su día a día. Cuando hablamos de género, aludimos las normas y conductas asignadas culturalmente a los hombres y a las mujeres, en función a su sexo. Siguiente tema son los conceptos fundamentales del género. Estos están desarrollados o se desglosan por un sinnúmero de subtemas, los cuales he traído unos 6 para poderlos explicar, como es el abuso sexual, el acoso sexual, el androcentrismo, la discriminación del género, la diversidad sexual y la división del trabajo según su género. Todo esto conlleva a querer saber cuál es la diferencia o cuál es la desigualdad que existe entre el género femenino y el género masculino. Dentro del abuso sexual tenemos que es el intento o consumación de una instrucción física de naturaleza sexual por medio de la fuerza o bajo condiciones coercitivas o desigualdad de poder. Dentro del acoso sexual, que viene derivado de lo que es el abuso sexual, que es un punto prácticamente antes de cometer el abuso sexual, nos dice que comprende todo el comportamiento sexual, sea verbal o sea físico, no deseado por la persona acosada. La discriminación de género, es un acto a través del cual se establece una distinción o una segregación que atenta contra las mujeres. Y en la diversidad sexual nos estamos refiriendo a las identidades sexuales, como se mencionó anteriormente, o bien sea femenino o bien sea masculino. La división del trabajo según género es un tema que ha dado mucho que hablar, puesto a que las mujeres se dice que no están capacitadas o que no pueden realizar el mismo trabajo que el hombre. En la división del trabajo según su género, esta es de tipo estructural y está directamente relacionada con los patrones socioculturales. Continuando con los temas, procedemos a explicar lo que es la unidad 2, que esta nos habla prácticamente de la violencia de género, análisis y aproximación a sus causas y sus consecuencias. Como primer tema de esta unidad, tenemos lo que es la violencia de género desde la perspectiva de géneros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la violencia de género? Pues nada más que permite visualizar la existencia de las relaciones jerárquicas o de las relaciones desiguales, entendiendo que no es lo biológico, o sea, no es el sexo lo que condiciona a las personas, sino más bien la cultura en la que ésta es desarrollada. Como segundo tema tenemos los tipos de maltratos y violencias de género. Vamos a citar en esta parte al autor Joan Galtung, que en 1990 distinguió los tipos de maltrato y de violencia de género prácticamente en 3. La primera es la violencia directa.
Esta está referida o se centra en lo que es la violencia física o la violencia verbal. Es fácilmente visible en distintas formas o en la manera en cómo se comportan las conductas de las personas. La violencia estructural, esta hace referencia a situaciones de explotación, discriminación o de dominación. Y la última, que es la violencia cultural, que esta son todas las justificaciones que fomentan o permiten las diversas formas de violentar a una persona, ya sea esta de manera directa o de manera indirecta o de manera estructural. El siguiente tema a tratar es la violencia de género en la sociedad de la adversidad. Esta básicamente se divide en dos, que son las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad. Dentro de las mujeres inmigrantes, a pesar del papel tan importante que las mujeres inmigrantes juegan en las sociedades democráticas en el siglo XXI, su inserción en el mercado laboral español la sigue dirigiendo por los sectores tradicionalmente femeninos. Esto quiere decir que prácticamente las mujeres se han quedado o pretenden seguir haciendo el mismo trabajo que siempre se les ha destinado a las mujeres. No es común ver que una mujer realice el trabajo que podría realizar un hombre. Aún invisibilidades como parte de la división sexual del trabajo que establece el sistema patriarcal. Esto sería todo de la unidad 2 y de la unidad 1 de la materia de equidad de género.